Consolidación del liberalismo mexicano, Revolución de Ayutla, la Reforma y Constitución de 1857. Para mediados del siglo XIX, México pretendía reactivar su economía, su organización política, administrativa y financiera. Un antecedente a todo esto fue el autoritarismo y centralismo de Santa Anna, hecho que llevó a la confrontación entre dos grupos de ideologías diferentes, liberales y conservadores. Recordemos que los liberales buscaban igualdad de derechos para todos sin excepción y quitar privilegios a la Iglesia y militares, mientras que los conservadores proponían continuar con un modelo parecido al español, donde hubiera grupos con privilegios. Sin más por el momento, comencemos con el tema. 1852. Se da la renuncia de Mariano Arista a la presidencia y de ahí hasta 1853 se da el Tratado de Mesilla, en el cual México vendió terreno al gobierno norteamericano, con Santa Anna al mando, quien usó el dinero para uso meramente personal, lo cual desencadenó un gran descontento, en especial de los liberales, quienes en noviembre de 1854 proclaman el Plan de Ayutla, que pretende destituir a Santa Anna. Da inicio el 1 de marzo de 1854 y dura más de un año. El 9 de agosto de 1855, cuando Santa Anna renuncia al poder y es exiliado el 12 de agosto. En ese mismo año, en octubre, Juan Álvarez es elegido como presidente interino por el Congreso Constituyente, pero este renuncia el 11 de diciembre del mismo año, dejando su puesto a Ignacio Comonfort. En su mandato, en noviembre se decreta la Ley Juárez, que suprime fueros militares y eclesiásticos. Para el 14 de febrero de 1856, el Congreso proponía hacer una constitución basada en la de 1824, pero es rechazado dos veces. El 5 de junio se proclama la Ley Comonfort, que extingue la Compañía de Jesús, y el 25 se proclama la Ley Lerdo, que quita las fincas rústicas y las corporaciones religiosas y eclesiásticas se ven afectadas, lo que desencadena una rebelión por medio de armas y los conservadores se unen a ella, mejor conocida como el Grito de Religión y Fueros, especialmente en San Luis Potosí y Puebla. Previo a la Constitución de 1857 se expidieron leyes como Ley Juárez, ya antes mencionada, Ley Laufraga o de imprenta, el 28 de diciembre de 1855, donde se proponía libertad de expresión por este medio, pero limitando el abuso de esta libertad. Ese mismo día la Ley Ocampo, que priva de voto al clero y se crea el estado de registro de las acciones civiles, que da origen al registro civil. La Ley Lerdo, también ya mencionada, y la Ley Iglesias, el 11 de abril de 1857, que prohíbe el cobro de obtenciones parroquiales. El 5 de febrero de 1857 se crea la Constitución, que abarcaba todos los puntos mencionados anteriormente, así como la libertad de culto, derecho a la educación laica y defendía los derechos individuales. Se separa la Iglesia del Estado, se crea oficialmente el registro civil y la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. En las elecciones del 1 de diciembre de ese mismo año, gana Ignacio Comonfort como presidente y Benito Juárez como representante de la Suprema Corte de Justicia, pero el 17 de ese mismo mes se proclama el Plan de Tacubaya por Félix Zuloaga, el cual abolía la Constitución. Comonfort produce un autogolpe de Estado y Benito Juárez sube a la presidencia como presidente interino, quien se establece en Guanajuato. A su vez se nombra presidente a Zuloaga, lo que nos resulta de dos gobiernos contrarios, lo cual produce la Guerra de 3 años o de Reforma de 1858-1860. Para el 23 de diciembre de 1859, entre los conservadores surge una división derivada del Plan Navidad, que desconoce a Zuloaga como presidente y se nombra a Miguel Miramón como presidente interino, que continúa con la guerra al lado de Leonardo Márquez, donde se da el hecho más cruel y vergonzoso conocido como los mártires de Tacubaya. Debido a la economía decayente en ese tiempo se crearon tratados desesperados con Estados Unidos y España. Los conservadores se aliaron a España el 26 de septiembre de 1859. España reconoce el gobierno de Miramontes y otorga protección española mediante los tratados de Mon-Almonte, mientras que los liberales se aliaron con Estados Unidos el 14 de diciembre de 1859 mediante los tratados de Maclán-Ocampo,
donde se establece libertad de tránsito por Istmo de Tehuantepec y intervención militar y apoyo económico. La culminación de la guerra se sitúa en Silao, en agosto de 1860, con Jesús Gómez Ortega y conservadores dirigidos por Leonardo Márquez. Se atacan por última vez en San Miguel Calpulalpan. Son derrotados los conservadores el 22 de diciembre de 1860. Para 1861, el 15 de junio, se establece a Juárez como presidente en la Ciudad de México.